Muy buenos días, muchas gracias al Movimiento Juvenil Martiano y a Yusuan y su magnífico equipo de colaboradores por esta oportunidad de reflexionar e intercambiar en torno al año 1961 y su importancia para el desarrollo posterior del proceso revolucionario en Cuba. Yo creo que este es un año capital en la historia de la Revolución Cubana y en la historia de Cuba en general. Es un año donde se muestra por las acciones que se acometen en beneficio del pueblo de Cuba, por las transformaciones culturales, por el cambio de paradigmas y concepciones en torno a la vida cotidiana del ser humano y el enriquecimiento espiritual del mismo. Es un año de honda raíz martiana. ¿Por qué digo esto? Porque desde principios de 1960, concretamente el 15 de enero de ese año, Fidel está declarando que el futuro de Cuba tiene que ser un futuro de hombres de ciencia y de hombres de pensamiento. Está diciendo esto en un momento muy cercano todavía al triunfo, apenas ha transcurrido un año. Y sabemos que ese triunfo es el resultado en definitiva, de un proceso de lucha, de acciones, de pensamiento que está estrechamente ligado, por supuesto, al programa de Moncada. Y a partir de 1960 y a partir de 1961, que es el año del cual nos estamos ocupando, empiezan a darse pasos contundentes y muy concretos para el cumplimiento inmediato de ese programa. Un programa que tiene, por supuesto, como ya es conocido, una inspiración martiana evidente. El propio Fidel lo declara en su histórico alegato La historia me absorberá, que Martí es el autor intelectual del asalto a Moncada y es además la guía, la fuente de inspiración de esa generación del centenario. Entonces, en el 61 se empiezan a dar pasos concretos como la campaña de alfabetización, por supuesto, que es en sí misma, y yo diría que no solo la campaña, la propia revolución es en sí misma una obra cultural de dimensiones inéditas, nunca antes llevada a cabo. Y esa campaña de alfabetización como hecho puntual y concreto que cambiará el destino de millones de personas en Cuba es el primer paso para que el futuro sea ciertamente, como había dicho en el 60, un futuro de hombres de ciencia, un futuro de hombres de pensamiento. Porque la revolución está aspirando a transformar la mentalidad de un pueblo con un índice de analfabetismo altísimo, y sin esa transformación inicial no es posible dar ninguno de los otros pasos. Y esa inspiración y esa conciencia de la necesidad de que el pueblo sea lo más culto posible para que pueda ser libre de donde viene, sino también del ideario martiano. Recordemos que Martí, en un texto tan temprano como Maestros Ambulantes, está diciendo que ser culto es el único modo de ser libre. Pero a mí siempre me gusta recordar esa frase inserta en el contexto en que fue dicha, no recortada así, porque esa frase
está en un párrafo breve donde se dice: ser bueno es el único modo de ser dichoso, ser culto es el único modo de ser libre. Pero en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Realmente en lo común de la naturaleza humana. Pero la revolución aspira a más, aspira a crear un hombre y una mujer, por supuesto, estoy hablando de hombre en sentido genérico, con valores espirituales nuevos, con un sentido de la solidaridad que no es el habitual en la Cuba entonces, con un nivel de desprendimiento y de desinterés material que nada tiene que ver con los patrones consumistas, mercantilistas, que van a primar en el capitalismo. La transformación no tiene que ser únicamente, o no puede ser únicamente económica. Si no cambiamos al ser humano, si no influimos en su nivel de instrucción, en su educación, que es mucho más que la instrucción, pero sobre todo en sus valores, en su espíritu, la revolución no sería completa. Entonces, yo creo que esto tiene un vínculo con Martí absoluto, y es la concreción en hechos de todo aquel ideario, de todas aquellas aspiraciones vislumbradas por Martí, que debían ser base de la república futura que él quiso construir, pero que lamentablemente su caída en combate triunfó. Por lo tanto, si pensamos en la campaña de alfabetización, en la creación del Sistema Nacional de Becas, en la oportunidad de acceso a estudios con este Sistema Nacional de Becas de personas que venían de lugares intrincados donde no era posible ni siquiera soñar con un desarrollo profesional futuro, yo creo que estamos dando, se estaba dando cumplimiento a todo aquel ideal de culturización indispensable para que Cuba tuviera un futuro mejor. Se funda la UNEAC, de la que también estamos conmemorando 60 años. Tiene lugar el histórico discurso Palabras a los Intelectuales, donde se apuesta por una cultura hondamente original, creadora, que lo único que se le pide es que respete a la revolución y que los intelectuales sean totalmente libres de crear sin cortapisa, sin temores. Es un año decisivo para el desarrollo posterior de la revolución socialista en Cuba, y yo creo que hay que conocer esa historia, hay que compartirla con nuestras jóvenes generaciones, hay que leer esos textos fundamentales de la etapa, pero hay que también leer a Martí y leerlo como a veces, creo que lo he dicho muchas veces, como decía Unamuno, con devoción inteligente, viendo al Martí nuestro, al Martí patriota, al Martí antiimperialista, al Martí amante del diálogo y de la polémica enriquecedora, pero siempre del lado del honor, del lado del bien, del lado del patriotismo. Ese es el Martí que necesitamos hoy, un Martí que ama a Cuba profundamente y que ha enseñado a sus mejores hijos a amarla como la amaba él. Muchísimas gracias.